Some days I can't seem to find a reason to trust that there's more than the pain of this world, more than the fear in my heart. Just when it seems hope is gone, the sunrise reveals your awesome glory. There is no shadow, no fear that can stand in your wonderful light. You are my highest hope. Your glory I love to see. All who are thirsty come. The fountains flowing and free. You are my rest. You are my peace. You are the hope for all who believe. Faithful and true, King of all kings, you always will be my highest hope. When I forget you are there, I hear your voice in a quiet moment. You whisper peace to my soul. Your promises fill up my days. You are my highest hope. Your glory I love to see. All who are thirsty come. The fountains flowing and free. You are my rest. You are my peace. You are the hope for all who believe. Faithful and true. Bienvenida a su programa semanal que ofrece la Iglesia de Cristo aquí en Laredo, Texas, la dirección 705 de Price Cruz con Cedar en Laredo, Texas. El teléfono en el cual usted nos puede comunicar es el 956-401-521. Su servidor, ministro Nicolás García González, en el cual le hacemos la invitación a que usted esté atento a la pantalla para escudriñar la palabra, pero asimismo a que nos visite, a que se reúna con nosotros para escuchar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero si usted no se encuentra cerca de nosotros, puede comunicarse al teléfono que nuevamente le voy a pasar. Es el 956-401-1521, para que usted se comunique con nosotros y así nosotros le podemos dar alguna dirección más cercana a su vivienda, y así, ¿verdad?, para que si está retirado pues se encuentre un lugar cercano. O si usted no está en un lugar cercano y nos quiere acompañar a nuestras reuniones, es en la 705 de Prague Cruz con Cedar en Laredo, Texas. Le voy a invitar a que tengamos una oración, ¿verdad?, antes de empezar en escudriñar la palabra, para que sí Dios nos ayude tanto a usted como a mí. Oremos. Padre bendito, nos dirigimos ante tu divina presencia porque tú eres grande y poderoso. Estamos aquí presentes, bendito Padre, agradeciéndote tu gran misericordia y bondad. Asimismo, Padre, agradeciéndote que has puesto estos medios en el cual, bendito Padre, esa tecnología que has puesto en esa tierra sirva, Padre, para esparcir tu mensaje, para que este mensaje llegue al hogar de cada uno de estas regiones. Asimismo, Padre, te pedimos bendición para que todos aquellos que nos están viendo en este día. Asimismo, te pedimos tu cuidado y protección, y todo te lo estamos agradeciendo y suplicando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, amigo televidente, lo invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra de Dios: saludaos los unos a los otros con ósculos santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Anteriormente ya habíamos hablado respecto a esto, respecto a Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, donde dice la palabra de Dios: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
donde habla de una sola iglesia. Y en este versículo, en el cual estamos leyendo, dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. No que haya muchas iglesias, sino se está refiriendo a una sola, sino que en término plural, hablando en cuestión congregacional. Ya para este momento ya había varios lugares de reunión de la iglesia de Cristo. Ya el evangelio se había esparcido por varios lugares de Asia. Es por ello que dice aquí el apóstol Pablo: os saludad con ósculo santo a todas las iglesias de Cristo. Es como hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad hay lugares de reunión en América Latina, asimismo en Europa, asimismo en Asia, asimismo, ¿verdad? En cada localidad, en cada estado de Estados Unidos hay una iglesia de Cristo. Igualmente, en México también hay lugares de reuniones de la iglesia de Cristo. Es como si hoy dijera yo, ¿verdad? Saludaos a todas las iglesias de Cristo que están en México, o a todas las iglesias de Cristo que están en Estados Unidos, o a todas las iglesias de Cristo que están en toda América Latina. Esta es la terminología, o esta es la condición en la cual Pablo se está refiriendo. No nos vayamos con la palabra natural que dice iglesias, como si hubiera muchas, ¿verdad? Sino que solamente se está refiriendo a una sola iglesia, sino que a lo que se está diciendo aquí la palabra de Dios es a varios lugares de reunión. Si yo le pregunto a usted, amable televidente, si existe una Biblia y si existe un Dios, ¿cuántas iglesias debe de haber? Si su respuesta es que es solamente una, es correcta, porque así está establecida en Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es por ello, ¿verdad?, que lamentablemente, hoy en día hay muchas iglesias de las cuales no son de Cristo, sino simplemente son de los hombres. Por ello, ¿verdad?, la palabra iglesia de Cristo no es un título, sino es la pertenencia de alguien. O sea, es como cuando van a mi casa y preguntan: ¿de quién es esta casa? Ah, es la casa del hermano Nicolás. Es pertenencia de Nicolás. Es por ello que la iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenece a Cristo. Es por ello que así se llama, la iglesia de Cristo. Es pertenencia de alguien. A él, o sea, Cristo le pertenece. ¿Ha analizado usted en el lugar donde se reúne? ¿Será la iglesia que Cristo ha edificado? ¿Lleva la doctrina que está en la palabra de Dios, así como lo ha establecido Dios? ¿Lleva la doctrina que llevaron los apóstoles? ¿Lleva la doctrina de los primeros cristianos? Es interesante, ¿verdad?, que analicemos lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esto. Y quiero decirle, ¿va?, que la iglesia que Cristo edificó fue iniciada, ¿verdad?, en el año 33 aproximadamente, después de Cristo. ¿Y por qué lo digo esto? Dice allá en Lucas, capítulo 3, versículo 23. Le invito a que me acompañe en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 3, versículo 23, donde nos dice lo siguiente: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Dice que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. A esa edad, ¿verdad?, el Señor empezó su ministerio. Y respecto a estudios más siguientes que vamos a tener, vamos a desfragmentar esos 3 años, ¿verdad?, para indicar que el Señor Jesucristo estuvo aproximadamente 3 años y medio en esta tierra, ministrando, ¿verdad?, diciendo la verdad, diciendo acerca del reino, o sea, de la iglesia. Y ese fue el año aproximado, ¿verdad?, el año 33, cuando empezó la iglesia. Por eso cuando allá en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: edificaré, dijo el Señor, edificaré mi iglesia.
en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque aproximadamente en 3 años y medio, en 3 años, el Señor, ¿verdad?, iba a iniciar la iglesia. Entonces, dice allá en Hechos capítulo 2, nuevamente, lo invito a que me acompañe en la palabra de Dios, allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde estaban en un día especial los judíos. Y cuando Pedro empezó a predicar, dice la misma palabra de Dios que se compugieron. Y en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, cuando dice en el nombre de Jesucristo, está refiriendo a la autoridad de Jesucristo. ¿Cuál autoridad? Bueno, aquella autoridad cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. De esa autoridad está hablando la palabra de nuestro Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en ese día, en ese momento, en el día del Pentecostés, es cuando empieza la iglesia. Y empieza con un número indicado. La palabra de Dios, ¿verdad?, no es condenada. Nos dice claramente cómo empezó la iglesia de Cristo. Dice allá en Hechos capítulo 2, versículo 41. Lo invito a que nuevamente me acompañe a leer la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Tuvieron que recibir la palabra para ser bautizados. Y se añadieron, no se unieron, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo es que se añadieron? Más adelante en Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, alabando a Dios y tendiendo favor con todo el pueblo, y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Nuevamente, la iglesia que Cristo edificó según Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién le está hablando? Cristo. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Por eso es la iglesia de Cristo. En este momento, la palabra de Dios nos dice también el día en el cual empezó la iglesia. Dice ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una fiesta, ¿verdad?, en el cual Pentecostés es 50 días después de la Pascua. En ese día estaban reunidos todos los judíos porque era una fiesta judía. Esta fiesta está indicada desde Levíticos. Ahí en Levíticos capítulo 23, versículo 15, nos dice respecto a esta fiesta. Dice la palabra de Dios hasta el día, dice el 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De esta fiesta se refiere este día en el cual empezó la iglesia. 50 días después de la Pascua es el Pentecostés, la fiesta del día del Pentecostés. Y esa fiesta solamente estaban
los judíos en ese momento. Por ello se aprovechó este momento, porque había una gran multitud de judíos en aquel momento festejando esta fiesta del Pentecostés. Y por ello se aprovechó, ¿verdad?, para anunciar el mensaje, anunciar la verdad y iniciar la iglesia que Cristo edificó. Y asimismo, dice más adelante, ahí en el capítulo 2 de Hechos, lo invito, ¿verdad?, que me acompañe. Ahí en el capítulo de Hechos, capítulo 2, donde nos dice, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles, todos estaban atónitos. ¿Por qué? Dice ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Por qué dicen esto? Dice el 2.2 de Hechos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repetidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que quede entendido eso. Dice que el Espíritu, ¿verdad?, Santo comenzó a hablar en lengua. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero fueron lenguas idóneas, lenguas que entendieron, porque el pasaje que leímos anteriormente dice, el versículo 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Ahí había infinidad de judíos de varias localidades. Dice que había partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es por ello que Dios aprovechó este momento, el día del Pentecostés. Ya dijimos, ¿verdad?, que fue el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. La iglesia no se llama, ¿verdad?, con ese nombre. Por ello, ¿verdad?, la iglesia es la iglesia de Cristo. La palabra Pentecostés simplemente significa 50 días después de la Pascua, la cual celebraban la fiesta los judíos. Asimismo, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, versículo 14, nos dice, ¿verdad?, que ahí estaba Pedro, y él fue el que predicó, él fue el que dio el mensaje en ese momento. Asimismo, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 15, nos dice, ¿verdad?, respecto a la hora. Dice, porque estos no están ebrios, mas vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea que era una hora temprana, las 9 de la mañana. Y la iglesia empezó, ¿verdad?, con poquitos hombres, si le podemos decir así, a nivel nacional o a nivel mundial. Dice ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Esas fiestas eran de millones de personas, quizás 1 millón, 2 millones de personas, pero solamente aceptaron la palabra 3,000 personas. Un número pequeño a la cantidad que había en aquel momento, pero la iglesia empezó con esa cantidad, con 3,000. Dice, como se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y es interesante, ¿verdad?, reconocer la iglesia que Cristo ha edificado, porque si estás en un lugar en el cual no coincide con esto, realmente no es la iglesia que Cristo ha edificado.
el día de Pentecostés a las 9 de la mañana, o sea, a la hora tercera. Asimismo, el predicador fue Pedro. Empezó con 3,000 personas. Empezó con el poder del Espíritu Santo. La iglesia donde usted se reúne empezó en ese momento. La iglesia donde usted se reúne, ¿lo ha revisado realmente si empezó en esas fechas? Porque muchos han iniciado en el siglo 600, en el siglo 6, perdón, o muchos han iniciado en el siglo 18, o sea, entre el 600 y el 1800 han nacido muchas ramas religiosas, pero ellos tienen esa fundación. Si usted se mete a internet y investiga cada uno de ellos, va a encontrar, ¿verdad?, que el fundador es un hombre y que el día que iniciaron fueron después del año 33. La palabra de Dios nos dice la iglesia que Cristo ha edificado, la fecha, el día, la hora y los primeros que entraron en la iglesia. Quiero decirle, ¿verdad?, que la iglesia que Cristo edificó es auténtica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la iglesia, ¿verdad?, que así como lo dice la palabra de Dios, debe ser lo mismo que se está practicando. Debe ser auténtica en su práctica. Debe ser auténtica en su adoración. Si yo estoy en algún lugar y están haciendo una cosa y no se respeta lo que dice la palabra de Dios, no es la iglesia que Cristo edificó. Si yo estoy en algún lugar que hay desorden y no se respeta la palabra de Dios, no es la iglesia de Dios. Si yo estoy en algún lugar donde se dicen otras cosas que no dice la palabra de Dios, no es la iglesia que Cristo edificó. De Dios, para que así sepamos realmente en dónde nos estamos reuniendo. Si solamente nos dijeron para que entráramos y sea un número más, o simplemente nos están diciendo para que seas salvo, para que tus pecados sean perdonados. Quiero decirte, amigo televidente, va, que nuevamente te hacemos la invitación a que nos acompañes. Usted pregúntenos y nosotros le contestaremos respecto a la Biblia. No es correcto decir yo pienso, yo digo, yo siento, yo creo. No, vamos a ver qué dice la Biblia, porque mis palabras se las lleva al viento, mas las palabras de Dios siempre van a permanecer. Es por ello, ¿verdad?, que usted debe tener una base en la cual debe ser fundada su creencia, y debe ser respecto a la palabra de Dios en la iglesia que Cristo ha edificado. Dice ya en 1 Corintios, lo invito a que abra su Biblia o su tablet, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice algo muy corto, pero con mucho alcance. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Por lo cual, ¿verdad?, la iglesia que Cristo edificó tiene decencia y tiene orden. Si usted está en un lugar donde no hay decencia y lamentablemente no hay orden, pues quiero decirle que simplemente no es la iglesia que Cristo ha edificado. Cuando usted entre, cuando usted nos visite, va a encontrar, ¿verdad?, un lugar de orden, un lugar de decencia. No va a haber insultos, no va a haber chistes, no va a hablar palabras de doble sentido. Todos van a estar sentados. Un orden para predicar, un orden para cantar, un orden para participar de la comunión, un orden para ofrendar, un orden para dar la clase. Entonces, todo debe estar ordenado porque así está indicada en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que todo debe ser en decencia y en orden. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dijo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, respecto a la oración. Y en la oración también debe de haber un orden. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo,
lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí vemos, ¿verdad?, que la oración debe ser dirigida solamente a quién, a nuestro Dios, debe ser dirigida al Padre. Aquí no, en ninguna palabra nos dice que debe ser dirigida a un santo, a un hombre. Dios no necesita ayuda de nadie. Él es el Todopoderoso, Él es el Todo Soberano. Por ello, ¿verdad?, es Dios. Por ello dice aquí la palabra de Dios que debemos de dirigirnos hacia Dios en el nombre de Jesús. Por ello, ¿verdad?, es un orden en la oración. La oración, ¿verdad?, debe de tener exaltamiento a Dios, enaltecer a Dios, debe tener agradecimiento, petición y gracia. Es por ello, ¿verdad?, que debemos tener un orden en la oración. Ahí en Hebreos, nuevamente le invito a que me acompañe en Hebreos capítulo 13, versículo 15, nos dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Esto que tenemos aquí es nuestro instrumento para alabar a nuestro Dios. Y esto es, ¿verdad?, poquito, ¿verdad?, de lo que debe ser la iglesia en la autenticidad. Posteriormente, ¿verdad?, hablaremos más acerca de la autenticidad de la iglesia, tanto en orden y adoración. Ahorita, ¿verdad?, hemos visto cómo empezó la iglesia que Cristo edificó. Asimismo, ¿verdad?, hemos visto la autenticidad de la iglesia respecto, ¿verdad?, a decencia y en orden. Y simplemente vimos dos asuntos respecto a la autenticidad en la oración y en el canto, en el cual decimos que el canto simplemente el Señor nos ha dado este instrumento que Dios tenemos, que Dios ha puesto a cada uno en nosotros. Es por ello, ¿verdad?, que nuevamente le hacemos la invitación a que se reúna con nosotros en la 705 de Price Cruz con Cedar en Laredo, Texas. El teléfono que va a aparecer aquí abajo es el 956-401-1521. Si usted se encuentra retirado, márquenos al 956-401-1521 y nosotros le vamos a contactar el lugar más cercano en el cual usted se puede reunir. Y si usted no puede ir hacia nosotros, nosotros podemos ir hacia usted. Nada más márquenos y nosotros vamos. Igual si se encuentra cerca o anda por ahí cerca en Laredo, Texas, le invito a que nos acompañe a los días de reunión en la 705 de Price Cruz con Cedar en Laredo, Texas. Nuevamente le agradezco su ministro Nicolás García. Estamos para servirle. Lo invitamos a nuestras reuniones. Antes de despedirnos, le agradezco que nos permita entrar a sus hogares por este medio, y asimismo le rogamos a que nos siga viendo a través de la semana. Hay mucha información respecto a esto, tanto de mi hermano Sergio Cervantes y su servidor. Estaremos aquí hablando respecto a la iglesia para que usted esté bien informado y así, ¿verdad?, tenga una concentración y comprenda bien la palabra que Dios ha puesto hacia todos nosotros. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este lugar y que el Señor los bendiga. Bendito Padre, nuevamente nos dirigimos ante tu divina presencia, agradeciendo, bendito Padre, tu misericordia y bondad que muestras en nosotros. Te agradecemos por este medio que pones para que tu palabra llegue a los televidentes, entremos a los hogares y así mismo, Padre, se comprende y entienda lo que tú tienes para todos nosotros. Nos despedimos de este lugar y te pedimos que bendigas a todos aquellos que nos escucharon. Si hay algún enfermo, te suplicamos que seas con ellos. Si hay algún necesitado, también te suplicamos que seas con cada uno de ellos. Te rogamos todo esto y suplicamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A reason to trust that there's more than the pain of this world, more than the fear in my heart. Just
when it seems hope is gone, the sunrise reveals your heart.